Lo que voy a hacer va a ser explicar la función índice, la cual nos va a buscar la fila y la columna de la tabla que nosotros ocupemos. En este caso yo elaboré una tabla sencilla nomás para poder hacer la explicación de este tema. Hay dos formas de hacer esto. Hay una parte donde dice el símbolo de insertar función o directamente en índice. Para más práctico, o en mi caso me ayuda más en insertar función y buscamos la función índice. Ya que la busqué y me arroja la función, va a haber dos formas, de la matriz y la referencia. En este caso voy a ocupar la de matriz. Básicamente en la parte de matriz lo que voy a ocupar sería toda la tabla que voy a ocupar. Hay un símbolo al lado de matriz donde podemos seleccionar las celdas que nosotros vamos a ocupar, que sería la referencia. Vamos a seleccionar la tabla que vamos a ocupar y en el mismo icono vamos a presionar para que podamos regresar a las demás características que tenemos que poner. Regresamos y en número de fila vamos a seleccionar la celda donde vamos a insertar el número de la fila que nosotros queramos que arroje el dato. En este caso yo no lo tenía escrito, pero ahorita lo voy a escribir, el número de fila. Pero vamos a seleccionar la celda de abajo donde va a ir el texto. Después vamos a hacer lo mismo con el número de columna, con otra celda, para que cuando pongamos el número de columna que queramos coincida con el número de fila y pueda arrojar un dato en el índice. Teniendo el número de fila, columna y la matriz, podemos dar a aceptar para poder seguir con la tabla. Le damos a aceptar y en este caso dice, nos arroja como si fuera un error, pero esto es porque no hemos escrito nada en las partes de que hemos puesto como los datos. Una vez que insertemos los datos donde deberían, en el número de fila y en el número de columna, nos va a arrojar un dato ya en índice. En este caso, el número de fila y el número de columna ya es donde voy a insertar el número que yo quiera. El número de fila, en este caso yo puse 2 y el número de columna, que es esta parte de toda la tabla, para que hacer que coincidan vamos a poner el número 3 y el número de fila y número de columna de la tabla que hemos seleccionado nos va a arrojar López, en este caso porque en la parte de ID es donde empieza la tabla. En sí no busca de toda la hoja, sino solo de la tabla que hemos seleccionado. Entonces si vemos, si coincide con el número de fila 2 y columna 3, que en este caso sería López. Si nosotros cambiamos los valores, nos van a arrojar otros datos en índice. Por ejemplo, en este caso puse 8 en fila y columna 3 y aún así me sigue arrojando los mismos, o sea, otros datos, pero sigue funcionando la función índice. En este caso es García y verificamos que esté bien y así es. Al igual que si nosotros modificamos el número de columna nos va a arrojar otro dato, pero sigue coincidente. Y lo mismo pasa si nosotros seguimos modificando los datos siempre y cuando los datos coincidan con la tabla. Si nosotros nos excedemos, nos va a arrojar un valor, un, un error. En este caso yo puse número de fila 9 y en este caso al no haber, entonces me marca un error. Pero si nosotros seguimos modificando los datos, nos van a seguir arrojando datos de la tabla que hemos seleccionado anteriormente.